Historias de Jesús, episodio 2. De la banca a titular. Le costaba creer que después de tanto tiempo, después de tantos odios y desprecios, después de haberse equivocado tanto en su vida, alguien quisiera darle una segunda oportunidad, alguien quisiera compartir con él. Por primera vez una persona demostraba interés en ir a su casa, un lugar donde nunca un hebreo había entrado debido al repudio que les causaba su oficio y su actitud abusiva al recaudar impuestos en nombre del Imperio Romano. Estaba aún encaramado en el árbol de higueras y sicomoro, tratando de procesar el llamado de Jesús a que bajara de allí y se acercara. No entendía cómo Jesús había fijado su mirada en él, un pecador, uno de los más repudiados pecadores de Jericó. Estaba ensimismado en su meditación tratando de entender el llamamiento. Tuvo tiempo para repasar la historia de su vida, buscando un momento en el que se sintiera más lleno de felicidad, más completo, pero no lo encontraba. Su vida estaba compuesta de tantos retazos construidos sobre oportunidades momentáneas que no había tenido tiempo de meditar en lo que hacía. Ser recaudador de impuestos era una oportunidad que le había brindado la vida y que él había aprovechado de singular manera, pues en el cálculo de impuestos de aduana y demás tributos que los judíos debían pagar, él siempre se las arreglaba para quedarse con un buen porcentaje. Había enriquecido a causa de un oficio en el que engañaba, adulteraba medidas y extorsionaba, motivado por su codicia. Zaqueo era considerado como un impuro. Todo lo que él tocara estaba contaminado, de ahí que su vida era una vida de soledades y aislamientos. Nadie quería ser señalado por llevar una amistad con un ladrón. Se había acostumbrado tanto a los odios y a los desprecios que una sola señal de empatía hacia él lo había impactado. Solo una palabra de Jesús había logrado una transformación en su manera de pensar. Nadie, desde que yo tengo uso de razón, me había invitado a acercarme, decía en su meditación. Desde niño fui burlado por otros a causa de mi pequeña estatura. Con crueldad y regocijo me apartaron, me negaban la oportunidad de jugar porque pensaban que mi baja estatura era un defecto que me descalificaba mientras podían sentirse perfectos ellos. Solo tuve oportunidad de hacer riqueza y refugiarme en ella. El dinero me sirvió para conseguir la atención de muchos que con hipocresía y gran interés me saludaban de lejos. Pero ahora alguien que no había visto nunca me llama por mi nombre. Yo que he tenido que escalar y abrirme paso para poder subsistir. Yo que todo lo he tenido que comprar. Ahora por primera vez siento que alguien sin pedirme nada a cambio quiere ir a mi casa. Seguía revisando en su mente el grito alegre de Jesús. En algún momento pensó que el Mesías se había equivocado, pero pronto supo que nadie más podía tener su despreciable nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Estaba trepado en el árbol aferrado a él con la única esperanza de poder ver a Jesús y comprobar por sus propios ojos que él era el gran profeta de Dios que hacía milagros tal como la gente decía. En lugar de bajar, seguía paralizado con los ojos perdidos en el horizonte, tratando de buscar una respuesta que lo llevara a salir del asombro. Trataba de explicarse a sí mismo por qué lo llamaba a él, al más pecador en medio de una multitud de gente que lo seguía. Él no había tenido ninguna intención de seguirlo. Solo la curiosidad lo hizo correr y adelantarse a la multitud. En eso era un experto. Su vida llena de carencias y sufrimientos lo había llevado a convertirse en un especialista en tomar atajos, en buscar cualquier forma sin importar a quién tenía que llevarse por delante para poder conseguir lo que quería. El desprecio y el deseo de mostrarle a todos que puede llegar lejos muchas veces se convierte en un poderoso impulso para surgir, aunque a veces sea una motivación equivocada. Un pequeño guijarro chocó contra su cabeza y la voz del niño lo sacó de su letargo. «Baja, que te llama el maestro». Zaqueo bajó rápidamente. Todo ese tiempo que permaneció trepado en el árbol, a pesar de que solo fueron unos cuantos minutos, para él era una eternidad en la que pudo repasar cada instante de su vida y encontrar que era la única vez que alguien se refería a él con agrado, con ganas de estar a su lado. Era una oportunidad que no desperdiciaría, y aunque tenía miedo de que fuera una trampa para hacerle daño, algo dentro de su corazón le indicaba que debía acercarse al hombre de quien había escuchado tantas historias de milagros asombrosos. Ahora había caído en la cuenta que el dinero jamás lo había hecho feliz, solo había maquillado sus tristezas e insatisfacciones. Por primera vez sintió que su corazón se llenaba de alegría.
Sentía una indetenible necesidad de ir hacia Jesús. Entonces, lleno de entusiasmo y alegría, se acercó a él y se aferró a la mano que se extendía en señal de amor. Sus ojos brillaban, sus manos estaban tan frías y sudorosas que al llevárselas a la cara en señal de asombro, lo hicieron despertar en su nueva realidad. Entonces, llevó a Jesús a comer a su casa. Ambos se lavaron las manos y los pies. Se sentaron a la mesa en silencio, pero solo uno de ellos con la expresión de sus labios retorcidos en señal de alegría. Jesús comía con agrado mientras Zaqueo aún no se atrevía a partir el pan. Solo tenía su mirada puesta en Jesús. Era la mirada de alguien manso pero asombrado ante el afecto. En el hogar del pequeño hombre despreciado por todos estaba Jesús, el hombre de quien más hablaban en la región. Muchos hicieron esfuerzos por estar con él, decía Zaqueo. Sin embargo, yo no hice nada bueno para atraer su atención. Pero aquí está, sentado frente a mí, compartiendo mi mesa y mi comida. Miraba a Jesús y encontraba en su rostro una bondad perfecta. No veía en él señal de censura. Era como si no le importara nada de lo malo que él había hecho. Con sus gestos y su suave voz le indicaba que todo lo que él quería era pasar tiempo con él y bendecirlo en su corazón. No pudo empezar a comer. Entonces sintió un enorme deseo de llorar y de pedirle perdón al maestro por haber llevado una vida tan indigna. Por primera vez se sintió manchado e impuro. Las otras veces, cuando la gente lo menospreciaba, solía creer que era por envidia, pero ahora el amor de Jesús, sus ojos profundos que no lo condenaban, sino que lo invitaban a acercarse, lo habían hecho reaccionar frente a su equivocada vida. Entonces sintió un incontenible deseo de abandonarlo todo y comenzar a vivir algo diferente. La presencia de Jesús lo invitaba a abrir sus ojos y su corazón hacia él. Entonces se puso de pie y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. No quiero seguir llevando esta carga de desprecio. Necesito cambiar mi vida. Jesús le sonrió con la ternura de los amigos que no condenan, que quieren sin censuras y sin buscar explicaciones. Lo volvió a mirar a los ojos y con voz de festejo, pero con intención de que alguien más lo escuchara, le dijo: Desde hoy, la salvación ha venido a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham al reconocerme como su Salvador y apartarse de su pecado. Zaqueo volvió a pensar en los que había dejado afuera, en los gritos que lanzaba la multitud, no solo sobre él, sino sobre Jesús, cuestionando la decisión de entrar en el hogar de un pecador. Sabía que saldría de su propia casa renovado, pero le preocupaba la reacción de aquellos que lo habían censurado desde hacía años. Pero Jesús volvió a hablarle. Puso su mano derecha en el corazón de Zaqueo y le dijo, como en secreto: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ánimo, yo estaré contigo.